Vamos a solucionar este último problema que tenemos de los mensajes de validación que se muestran todavía en idioma inglés. Queremos mostrarlos en español. Hay un par de maneras de hacerlo. Vamos a ver la primera. Si vamos aquí al editor, vamos a visitar el controlador de notas, Notes Controller, y nos vamos a fijar que estamos utilizando este Notes Request en el que habíamos definido las reglas de nuestra validación, así que podemos visitarlo. Y tenemos aquí el método de rules con el que devolvíamos las reglas de validación, pero también podemos definir otro método llamado messages. Este método messages lo que va a retornar es un arreglo o un array en el que vamos a poder definir los mensajes de manera personalizada, los mensajes de validación. Entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos decir para el campo title, en el caso de la regla required, quiero que muestres el mensaje que el título es obligatorio o el título de la nota es obligatorio. Entonces si regresamos, enviamos nuevamente esto y ya tenemos el mensaje en español. Vamos a hacer lo mismo para el body. Decimos para el caso del campo body, en el caso de la regla required, quiero que muestres del mensaje el contenido de la nota es obligatorio. Enviamos nuevamente y ya tenemos el mensaje en español. Llenamos algo de contenido y vemos que el segundo mensaje para la regla de validación del mínimo de caracteres todavía se muestra en inglés, así que lo solucionamos así. Decimos para el campo body, en el caso de la regla min, queremos el siguiente mensaje. El contenido debe tener al menos, y utilizamos este comodín min para que imprima el número de mínimo de caracteres permitidos según lo hemos definido acá y la palabra caracteres. Entonces cuando vamos acá intentamos crear y dice el contenido debe tener al menos 20 caracteres. Correcto. Entonces sí, muy fácil de hacer, muy útil en caso de que tengamos solo este o un par de formularios más. Pero cuando ya tenemos más formularios, más objetos de request, puede llegar a ser tedioso o difícil de mantener porque tenemos muchísimos métodos que retornen los mensajes personalizados que escribir. Así que vamos a ver la segunda manera. Vamos a borrar esto, vamos a dejarlo como estaba. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a configurar toda la aplicación para que utilice mensajes en español, sin importar de qué formulario se trate. Entonces para empezar vamos a ver esta carpeta llamada config y vamos a ver más específicamente este archivo app.php. Si buscamos aquí en la entrada llamada locale, vemos que tiene este valor en inglés. Entonces esta entrada locale lo que hace es definir el idioma principal de la aplicación. En este caso está seteada para EN o inglés. Entonces lo que hace Laravel cuando trata de obtener los mensajes de validación, por ejemplo, es busca este recurso en dentro de la carpeta resources lang. En este caso aquí está la carpeta en que corresponde con el idioma que hemos definido. Dentro de esta carpeta hay varios archivos. El que nos interesa ahora mismo es el que dice validation.php porque aquí están todos los mensajes de validación para cada una de las reglas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es en el archivo de app, en la entrada de locale, debemos cambiar. Ya no queremos utilizar inglés, queremos utilizar español. Pero claro, esto no es suficiente todavía porque si vamos acá y enviamos nuevamente esto, los mensajes siguen apareciendo en inglés. Y esto es porque Laravel, como hemos dicho, busca dentro de lang la carpeta de los recursos en el idioma especificado. Como no hay ninguna carpeta con recursos en español, como pueden ver, utiliza el lenguaje especificado acá. Cuando no encuentre el lenguaje principal, va a utilizar este lenguaje que sigue siendo inglés y nos sigue mostrando los mensajes en ese idioma. Así que lo que tenemos que hacer es crear nuestros propios recursos para el idioma español. Entonces vamos a crear un nuevo archivo en resources lang, vamos a crear la carpeta ES para español y vamos a crear el archivo validation.php. Este será un archivo de PHP normal que lo único que va a hacer es retornar un array con todos los mensajes de validación. Entonces podemos empezar por la regla required. Entonces required, podemos imprimir el mensaje que dice el campo. Utilizamos este comodín llamado attribute, que lo que hará es imprimir el nombre del campo en cada uno de los casos respectivamente. El campo attribute es obligatorio. Vamos acá a probar, enviamos y aquí está el mensaje en español. Vamos al caso de body, dejamos vacío y dice el campo body es obligatorio. Si es que llenamos algo, todavía se sigue mostrando este mensaje para el mínimo de caracteres en inglés. Así que vamos a buscar acá en el ejemplo que tenemos de los mensajes en inglés. Tenemos que hacer o definirlo de esta manera, así que vamos a copiar rápidamente y lo que tenemos es un min. Estamos evaluando un string en nuestro caso. Vamos a dejar solo esta parte y decimos el atributo debe tener al menos tantos caracteres. Entonces si vamos acá, volvemos a enviar y ahí dice el body debe tener al menos 20 caracteres. Muy bien, estamos casi solucionados.
pero todavía tenemos un problema. Como vemos, el mensaje no está tan bien, está bien definido, pero tenemos este problema de que estamos mostrando el nombre de los campos en inglés, porque hemos definido todos los nombres de tablas, de campos en inglés. Así que estamos mezclando palabras de inglés y español en la misma frase. No es muy bueno, no se ve muy bien, muy presentable. Lo ideal sería que mostremos un mensaje que diga el campo título es obligatorio. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, podemos hacer lo siguiente. Laravel nos permite sobreescribir el valor de estos comodines o de estos placeholders. Si vamos acá al ejemplo tomamos como ejemplo este archivo de validación en inglés, vemos que hay una entrada llamada attributes que nosotros podemos utilizar para esto. Así que vamos a definirla acá. Decimos attributes y vamos a decirle que en estos attributes, en el caso del atributo cuando un campo se llame title, queremos que lo traduzca por título. Y en el caso de que se encuentre como un campo llamado body, queremos que lo traduzca a contenido. Así que vamos a probarlo en el navegador. Enviamos y ahí tenemos el campo título, es obligatorio y el contenido debe tener al menos 20 caracteres. Y también funciona para esta regla. Ahora, claro que hay muchas otras reglas que debemos definir y sus mensajes respectivos, como vemos aquí. Todas estas reglas son las que existen y debemos traducir español. Pueden darse la tarea de traducir todos estos mensajes ustedes mismos o pueden utilizar algún repositorio en el que alguien ya ofrezca el trabajo hecho. Yo tengo aquí este repositorio de Marco Gómez que se llama Laravel Validation en español. Y vamos a utilizar específicamente los mensajes de validación. Así que voy a copiar todo esto y voy a pegar en mi archivo de mensajes de español. Lo único que voy a conservar es estos attributes que habíamos definido acá. Vamos a sobreescribir por los que tenemos aquí. Ok, y con eso si probamos sigue funcionando correcto y ya tenemos todas las reglas de validación traducidas de español. Entonces cuando utilicemos alguna otra regla, el mensaje de error de validación se nos va a imprimir en el idioma español. Así que esta ha sido la lección de hoy de cómo mostrar mensajes de validación en español. Nos vemos en el próximo video.